alrededor. Tú conoces lo profundo, lo más secreto. Tú conoces a tus hijos, Señor. Tú conoces esa debilidad que pueda haber. Todo espíritu, Señor, que está invadiendo este tiempo, Señor. Espíritu de división, espíritu de luto también, Señor. Espíritu de muchos jóvenes, Señor, que han pensado en aniquilar, en terminar con su vida, Señor. Te pedimos por esas almas, te pedimos por esos jóvenes, te pedimos que sean reprendidos, Señor, desde esta casa de oración. Reprendemos todo espíritu que sea contrario a la vida. Señor, tu palabra dice ahí en el libro de Juan, a contar del capítulo 12, dice por ahí por el 32, 33, dice, Señor, aprovechen esta luz que está entre ustedes para que no caminen en tinieblas. Señor, te damos gracias, te damos toda la gloria, toda la honra. Le hemos dado la bienvenida, Señor, al mensajero del día de hoy. Le damos la bienvenida a su palabra, Señor. Estamos dispuestos ya en un espíritu conectados para recibir la palabra del Señor que la va a llevar en este día nuestro querido hermano Juan Valenzuela. Camina entre ustedes para que no anden en tinieblas. Amén. Gracias. Guarden esta mañana de la iglesia. Como decía mi hermana Marcela San Martín, Jesucristo es bienvenido a este lugar por su palabra, por las grandes cosas y maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Y claramente Él siempre está con nosotros. Como dijo su palabra, como Él lo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y Él siempre cumple su palabra. Por eso que hemos cantado, hemos adorado al Señor en la iglesia Adoración Familiar, donde aquí se alaba y se glorifica su santo nombre, ubicada en la comuna de Cerro Navia de Chile, en la calle Hualén 1618. Hemos abierto este día domingo 2 de octubre, ya en Chile se han abierto las restricciones y vamos a comenzar a poder hacer reuniones los días domingos en la mañana de las 11 hasta la 1, 2 de la tarde. Así que venga a este lugar, Jesucristo le estará esperando con los brazos abiertos para que escuche una palabra, para que escuche un mensaje, para que fortalezca su vida, para que pueda encontrar la salvación que solamente está en Jesucristo el Señor. Oramos por los pastores de este lugar, el pastor Sergio Mosqueda, la pastora Marcela San Martín, este matrimonio que ha estado aquí al pie del cañón, en esta iglesia, en este ministerio. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo para que sigamos adelante en esta obra que no es del hombre, es del Señor. Y si Él ha permitido que ahora las puertas estén abiertas, dice la palabra ahí en Apocalipsis, que cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Y si Dios tiene abierta esta puerta de esta iglesia, de este ministerio de oración familiar, Jesucristo traerá las almas que Él le plazca a este lugar. Le invitamos, como le decía, todos los domingos en la mañana, de las 11 de la mañana, vamos a tener abierto este lugar para la gloria del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor, lo cual nos convoca en este día 2 de octubre, este día domingo, donde el Señor nos trae un mensaje. Vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda carta del apóstol Pablo al evangelista Timoteo, en el capítulo 4, el Señor nos trae este mensaje que para mucha cristiandad es muy conocido, pero el Señor una vez más nos quiere recordar lo que Él quiere que la iglesia haga.
lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en su reino, ahora que Él todavía nos da estos días de gracia. Dice la palabra del Señor y la leemos como siempre lo dice todo cristiano, todo hijo de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice 2 Timoteo capítulo 4 lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo, dice la palabra, comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, iglesia de Jesucristo, pero tú, hijo de Dios, pero tú, cristiano, sé sobrio, dice la palabra, en todo. Soporta las aflicciones. Alabados al Señor. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Aleluya. Gloria a Dios. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a usted también, hermano cristiano, hermano evangelista, pastor, misionero, hermano descarriado, hermano que está alejado del Señor, sino solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Alabados al Señor. Gloria al Señor Jesús. Qué hermosa palabra el Señor nos trae acá en el ministerio Adoración Familiar, Iglesia Adoración Familiar. Como les decía adelante, nosotros adoramos y bendecimos al Señor porque Él es el único digno de toda gloria y de toda honra y de toda alabanza. Nosotros podemos cantar, nosotros podemos darle gracias al Señor, nosotros podemos alabar su nombre, pero el Señor en esta mañana nos trae un recordatorio de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Alabados al Señor. Es la palabra que cuando el apóstol Pablo estaba a punto de partir de esta tierra, porque ya estaba dictaminada la sentencia para ser ejecutado, dice que el apóstol Pablo le escribía a su hijo espiritual Timoteo, y el Espíritu Santo le revelaba al apóstol Pablo que tenía que enviar estas cartas para que el Evangelio siguiera adelante. Alabados al Señor. Y esto nos trae a colación a un recordatorio de que esta pandemia se llevó a muchos pastores, se llevó a muchos líderes que están descansando, están durmiendo en los brazos del Señor. Pero el trabajo continúa, querido hermano. El trabajo continúa y la iglesia continúa hasta que Cristo venga. Por eso que el apóstol Pablo estaba a punto de ser decapitado. Pero él le escribía a Timoteo para que la obra continuara. Y es lo que tenemos que hacer hoy día, hermano querido.
pastor, líder que está escuchando, que va a escuchar esta palabra. El Evangelio continúa. El Evangelio tiene que seguirse predicando. Pero el problema que hay hoy día, el problema que hay hoy, es que esta palabra parece que está encasillada en 4 paredes y no se está predicando. Por eso que el apóstol Pablo le insiste a Timoteo de que tenía que predicar la palabra. ¿Y qué es lo que dice el versículo 1? Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Escúcheme bien, por favor. Aquí el Señor, el Espíritu Santo, le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que significa la palabra encarezco? Significa, en el contexto que está aquí, significa la urgencia, significa la importancia, la suma importancia, lo vital que es predicar la palabra. Alabado sea el Señor, porque hoy día, como lo dice el texto más adelante, se han amontonado falsos profetas y falsos maestros en las redes sociales, en la internet. Se han amontonado falsos maestros. Por eso que el Señor le dice a Timoteo que le encarezco, te encarezco. Y el Señor nos dice en este día: te encarezco, iglesia de Jesucristo, que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos en la manifestación de Jesucristo. Él nos va a juzgar, hermanos. Él te va a juzgar. Él va a pesar nuestro trabajo. Como le decía antes, esta iglesia de adoración familiar está abriendo. Hemos pasado momentos difíciles, que hemos estado cerrados, que hemos estado complicados, pero Dios ha abierto las puertas. Y si Dios abre las puertas, querido hermano, si Dios ha abierto la puerta de tu congregación, congrégate y empieza a servir al Señor. Pero ¿qué dice la palabra? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. ¿Qué es lo que esta palabra redarguye? Rebate, reprende, habla la verdad. Porque hoy día, lamentablemente, no se está hablando la verdad en muchas congregaciones. No se le está diciendo la verdad a las personas en la calle, de que Jesucristo prontamente se va a manifestar. Porque la maldad en la tierra es mucha, querido hermano. Hoy día hay muchos templos que están cerrados. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo ha colocado duda. El enemigo, Satanás, el diablo, que Jesucristo lo reprenda, ha colocado duda en los líderes, en los pastores, para no abrir. Ha colocado miedo para que no abran sus templos. Pero el Señor está abriendo las restricciones, abriendo las limitaciones, porque como les decía adelante, cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Pero cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Pero aquí el Señor le dice a Timoteo: predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hoy estamos en ese tiempo que ya estamos prácticamente fuera del tiempo. Jesucristo, querido hermano, querido oyente, ha extendido esta gracia. Usted sabe todo lo que está pasando en este mundo. Usted sabe todo lo que está sucediendo con los líderes mundiales, donde cada uno hace lo que bien le parece. Las leyes que son contrarias a la palabra de Dios están tomándose como normales. Como lo dijo el profeta Isaías: a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le van a llamar bueno. Eso está pasando hoy. ¿Y sabe por qué?
¿Sabe por qué hoy día en Chile y en muchas partes de esta tierra la delincuencia se ha tomado las calles? Es porque la iglesia está escondida en 4 paredes o está escondida bajo las redes sociales. Nosotros tenemos que salir, como alguien dijo, del cascarón, del encierro, del miedo. Ahora en Chile se han quitado las mascarillas. ¿Y qué es lo que ha provocado este tema de las mascarillas? Que mucha gente ha estado callada, ha estado amordazada, y la iglesia ha estado así. La iglesia ha estado así amordazada, ha estado callada. Hermano querido, pastor, líder, que va a escuchar este mensaje en Chile y en algunos lugares del mundo, la iglesia no puede seguir callada. Porque el apóstol Pablo estaba a punto de ser ejecutado, querido hermano, querido oyente. Estaba a punto de ser decapitado y él le hablaba a Timoteo que tenía que seguir predicando. ¿Qué tenemos que hacer hoy día nosotros? Seguir predicándole a los perdidos, a los que vienen a los templos, a los que están golpeando los templos. Hay gente que está golpeando los templos porque los templos están cerrados. ¿Y qué hay que hacer entonces? Predicar la palabra. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que tiene que hacer hoy día la iglesia, predicar la palabra. Y aunque parezca majadero, hermano, porque este es un mensaje muy conocido, pero no muy practicado. Dígame usted, en la región, en la comuna de Chile donde vive, ¿ve hermanos predicando en la calle? ¿Ve hermanos evangelizando? ¿Ve pastores en un punto de predicación? No los está viendo. La pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde están? Siendo que el Señor nos dice, predica la palabra. Puedes hacerlo en internet, puedes hacerlo en Zoom, amén, lo puedes hacer. Porque hoy día la delincuencia se ha tomado la calle. ¿Y sabe por qué se ha tomado la calle la delincuencia? Porque la iglesia ha dejado la calle. La iglesia ha dejado de predicar. La iglesia está cómoda. A veces estamos cómodos. Y Dios ya no quiere eso. Porque dice, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, rebate los engaños, reprende. La palabra a veces nos va a reprender. La palabra a veces no nos va a decir cosas agradables. A veces un predicador no va a ser muy popular por hablar esta palabra. La gente lo va a querer acallar. La gente lo va a querer insultar. Hermano, no importa. Usted no tome esos insultos, porque esos insultos no son para usted. La gente que no quiere escuchar está insultando al Señor. Pero nuestro trabajo es predicar a Jesucristo. Alabados al Señor. Dice la palabra, reprende, exhorta. ¿Qué es exhortar? Es hablar, es llamar, es invitar, es predicar. ¿Y qué también dice la palabra? Con toda paciencia y con toda doctrina. Hay que tener paciencia, hermano, a veces. A veces nosotros queremos resultados inmediatos. Pero Dios tiene su tiempo. Y si Él ha permitido que pase todo lo que ha estado pasando en el mundo durante más de 3 años, ahora que Él permite estas libertades, en Chile todavía tenemos libertad de culto, libertad de expresión, pero en otros países no lo está. Pero si en Chile tenemos la oportunidad de predicar la palabra, hagámoslo. Hagámoslo y salgamos del encierro, y salgamos de la cobardía, y salgamos del miedo. Porque hoy día muchos tienen miedo todavía de predicar a Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Salga, hermano, de ahí. Salga de la conformidad. Salga del miedo.
y hable de Jesucristo con toda paciencia y con toda doctrina. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos pide que hagamos esto. Porque dice, vendrá tiempo, y ese tiempo soy. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Mire lo que dice la palabra. Cuando tiempo no sufrirán la sana doctrina. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vendrá tiempo donde no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa esto? Que hoy día se ha dejado de predicar la palabra como está escrita, sino que hoy no se está predicando la sana doctrina, sino se está predicando otra enseñanza, otras doctrinas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque vendrá tiempo, dice, donde no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán, dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme su propia concupiscencia. Cuando el Señor Jesucristo estaba ahí en el monte de los olivos, dice la palabra que los apóstoles le preguntaron, Señor, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y el Señor empezó a hablarle a los apóstoles ahí en Mateo 24 de las señales de su venida, de las señales antes del fin. ¿Y sabe cuál es una de las señales más marcadas que Jesucristo les dijo a los apóstoles y nos ha dicho a nosotros durante más de 2000 años? Que vendrían falsos cristos, falsos maestros y falsos predicadores. Alabados al Señor. Eso es lo que el Señor dijo en Mateo 24. Lo dijo y lo citó más de 3 veces. Que vendrían falsos cristos, que vendrían falsos apóstoles, que vendrían falsos predicadores y falsos profetas y falsos maestros. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor lo dijo? Porque este es el tiempo. ¿Por qué el Señor quiere que prediquemos la palabra de manera urgente? La palabra como está escrita, la palabra como el Señor la inspiró. Porque esta palabra que usted ve acá, querido hermano, querido pastor, querido oyente, no es de interpretación privada, dice la Escritura. No es mi interpretación, no es su interpretación, es lo que Dios escribió. Por eso que el Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, ¿qué dice la palabra? Que el Señor lo reprendió diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Y es lo que hoy día la iglesia tiene que hacer. Tiene que predicar urgentemente la sana doctrina, porque se están amontonando maestros conforme a sus pecados, conforme a sus engaños. Por eso que hoy día, lamentablemente y lastimosamente, queridos hermanos, queridos oyentes, hay tanta confusión en la iglesia, porque han entrado doctrinas extrañas, doctrinas engañosas. Alabados al Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia ha dejado de predicar la sana doctrina. Por eso que el apóstol Pablo le insistió a Timoteo, predica la palabra, Timoteo, predica la palabra como está escrita. Le guste a quien le guste, o lo crea la gente o no lo crea. Pero ¿qué es lo que están haciendo muchos líderes hoy? Están acomodando esta palabra. La están acomodando a sus propios beneficios. Dice la palabra que se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán el oído de la verdad. Oh, alabados al Señor. Hoy día, ¿cuánta gente, hermano? ¿Cuánta gente hoy está confundida que si cree en Dios o si cree en otra cosa? Que si cree en Jesucristo o cree en otra blasfemia. Por eso que hoy hay tanta confusión.
Por eso que hoy en la iglesia hay miedo. Cuando el apóstol Pablo le escribió a los romanos, ¿sabe lo que dijo en el capítulo 10? Dijo, ¿cómo creerán los oyentes? ¿Cómo creerán los perdidos si no hay quien les predique? Y dice más abajo en el versículo posteriormente a esa cita que son preciosos, son benditos los pies de aquellos que anuncian la paz, de aquellos que anuncian buenas nuevas. Pero estas son las buenas nuevas, querido hermano, querido oyente, querida persona que está descarriada, que está descarriado. Estas son las buenas nuevas, que Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores, que Él vino a morir por nuestros pecados, y dice la palabra que al tercer día resucitó de los muertos, y que si nosotros creemos y tenemos fe en Él, somos salvos por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. Pero esto hoy día se ha dejado de creer. ¿Sabe por qué? Porque se ha dejado de predicar este evangelio. Por eso que dice la palabra, predica la palabra, Timoteo, predica la palabra, iglesia. Sal de tu comodidad, sal de tu miedo, sal de tu encierro. ¿Cuánta gente hoy se conforma solamente? Y se lo digo con todas las letras que dice la palabra, no por mis propios sentimientos, ni mi propia sabiduría. ¿Cuántos hoy día se conforman solamente por predicar en la internet? Pero no van a la calle, no van a la plaza, no van al lugar, no van allá, no van al hospital, no van a la cárcel a predicar el evangelio. Que Dios nos ayude, hermano, porque son mandamientos, ordenanzas de Jesucristo. El Señor nos salvó. Podemos, como le decía adelante, adorar, cantar, como hace esta iglesia, adoración familiar. Podemos adorar y darle gracias al Señor por todo, por lo que Él nos ha dado y que a veces no merecemos. Pero Él nos dio un mandamiento. Se lo dio a los apóstoles, se lo dio a la iglesia primitiva, se lo dio al apóstol Pablo, se lo dio a Timoteo acá, y nos ha dado ese mandamiento de que teníamos que ir, teníamos que movernos y predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya, a toda criatura, hermano querido, oyente que está escuchando, que va a escuchar esta palabra. Usted está perdido, ¿sabe por qué? Porque no está escuchando la palabra. Pero el Señor va a levantar hombres hoy, los va a levantar. De estas aperturas, Dios va a levantar hombres y mujeres que van a dejar la cobardía y van a salir a predicar el evangelio. Alabados al Señor. Le vuelvo a reiterar, esto no es un mandamiento del predicador de esta mañana, es un mandamiento de Dios. El apóstol Pablo estaba a punto de ser ejecutado, pero él quería que siguiera la palabra. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo cuando Jesucristo le salió al camino, ahí en camino a Damasco? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que él le dijo al Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Usted le ha hecho esa pregunta al Señor, querido hermano, querido oyente? ¿Usted le ha hecho esa pregunta al Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermana que está escuchando, hermana jovencita que está escuchando, usted le ha preguntado a Jesucristo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo lo que tenía que hacer al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo iba de lugar en lugar, de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, predicando la palabra. Por eso que el apóstol Pablo fue tan fructífero, porque él dejó los pies en la calle, él dejó los pies en Filipo, en Colosa, en Galacia, en Tesalónica, en Roma y en cada lugar, predicando la palabra, en Corinto. Y él no se cansó. Por eso que le dice a Timoteo esto. Por eso que el Señor nos recuerda lo que tenemos que hacer
como dice por ahí el libro de Jeremías, tenemos que poner la mirada en las sendas antiguas. La calle, el evangelio en la calle. La delincuencia ha dejado la escoba en la calle, querido hermano. En Chile, como se dice, ha dejado la escoba. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos escondido. Dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Alabanza al Señor. No sé si me está escuchando, pero estos falsos maestros están apartando a la iglesia de la verdad y lo están llevando a la fábula. ¿Y qué es lo que es una fábula, hermano? Es una falsedad, es un mito, es una leyenda, es un cuento. La iglesia hoy día está viviendo de cuentos. La iglesia hoy día está viviendo de fábula. Por eso que no sale a predicar la palabra. A lo mejor este mensaje no va a ser muy agradable cuando usted lo escuche, pero lo dice la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Léalo, por favor. Léalo. Dice, y apartarán el oído y se volverán a las fábulas. Por eso que el mundo se está perdiendo. Y lastimosamente, hermano y hermana, pastor, líder, oyente, hermano que se ha apartado del Señor. Por eso que el mundo se está yendo al infierno. ¿Sabe por qué el mundo se está yendo al infierno? Porque a la equidad de género se le dice algo normal en los colegios. A los niños se les dice que es algo natural. Que un hombre esté con un hombre y que una mujer esté con una mujer. ¿Sabe por qué? Porque no se está predicando la palabra. Y la palabra dice que el Señor creó a varón y hembra. Y los dos serían una sola carne. Varón y hembra, el Señor creó. El Señor creó el matrimonio. Pero ¿por qué estas leyes han ganado terreno? Porque no se está predicando la palabra. ¿Por qué la delincuencia ha ganado terreno? Porque no se está predicando la palabra. Alabanza al Señor. ¿Y por qué hoy día mucha iglesia está confundida? Porque está escuchando fábulas, está escuchando testimonios de hombres, tradiciones de hombres. Hoy día muchas veces, y esto es duro decirlo, hermano, pero es la verdad, querido oyente, a veces le cree más a un siervo, a un pastor que dice algo que no está en la Biblia, que al Señor Jesucristo que habló en la Escritura. Que Dios nos ayude, hermano, porque como decía el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Oh, alabanza al Señor. Dios nos va a juzgar, hermanos. Queridas personas, Dios va a juzgar a esta humanidad. Pero dice la palabra que cuando el Señor empieza a juzgar, a los primeros que va a juzgar es a su pueblo. Gloria a Dios. Los primeros que vamos a tener que dar una estrecha cuenta somos nosotros, si no le hablamos a las personas de que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a poder llegar a lo alto, a la gloria de Dios, sino es a través de la fe en el Hijo de Dios. ¿Qué más dice la Escritura? Pero tú, iglesia, tu hermano, tu pastor, tu líder, tu hermano que está descaminado, sé sobrio en todo, dice el versículo 5. Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Alabados al Señor. El Señor dijo que este tema iba a ser fácil. Claro que no, hermano. Pero hoy día hay evangelio de prosperidad, hay evangelio de éxito, hay evangelio de conquista. Mentira del diablo. Porque el Señor le dice a Timoteo, el Espíritu Santo, soporta las aflicciones. El tema de la predicación del evangelio no va a ser fácil, hermano. Dice la palabra que los apóstoles entregaron sus vidas por entregar una palabra. Alabados al Señor. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Estamos en cuatro paredes?
¿Estamos cómodos? ¿Estamos como un pastor de oficina? ¿Cómo estamos nosotros, hermano? ¿Usted le ha hablado a su vecino? ¿Le ha hablado a su vecina de Cristo? ¿Le ha hablado a Jesucristo? ¿Le ha hablado de Jesucristo a la vecina al frente que si no se arrepiente se va a ir al infierno? ¿Le ha dicho eso? No, hay algunos por ahí que andan diciendo, no, es que los hermanos pentecostales no tienen amor. Querido hermano, querida persona, claro que hay que tener amor, pero el amor se perfecciona con la verdad y la verdad con el amor. Si usted a las personas no les dice la verdad, la sana doctrina no sirve de nada. Por eso dice la palabra, pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones. El evangelio no es popular, querido hermano, querida persona, querido oyente que está ahí. No es popular hablar de Jesucristo. La gente no te va a aplaudir, querido pastor, querido predicador, querido evangelista. La gente no te va a ovacionar. Pero dice la palabra, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Oh, alabado sea el Señor. El Señor nos está recordando lo que tenemos que hacer, hermano. Nos está recordando una vez más a dónde tenemos que virar y hacer. La gente se está perdiendo. El mundo, querido hermano, se está yendo al infierno. La gente, como decía mi hermana, la pastora Marcela, hay jóvenes que se quieren quitar la vida. Hay jovencitas que se quieren suicidar. ¿Y a dónde está la palabra, hermano? La palabra que Dios nos dio, la palabra que de gracia nos dio, tenemos que llevarla de gracia. ¿Y a dónde estamos nosotros? En cuatro paredes, detrás del computador, predicando por YouTube. Yo no digo que eso sea malo. Yo, hermano, en mi vida secular tengo un trabajo que yo soy ingeniero informático. Sé lo que significa hablar y entregar un mensaje por las redes sociales, por YouTube. Sirve. Pero el Señor aquí nos está diciendo que preciosos son los pies, estos pies. ¿Y para qué son los pies, querido hermano, querida persona? ¿Para qué son los pies? Para ir, para caminar, para moverse. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la iglesia hoy día? Moverse. Aquí lo dice Romanos 10. Preciosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Porque usted se pregunta, hermano querido, pastor, líder, pastor que tiene cerrada su templo, ¿por qué hoy día no hay paz en Chile? Pregúnteselo nomás. Pregúnteselo ahí, pregúntele al Señor, Señor, ¿por qué en Chile no hay paz? ¿Sabe por qué no hay paz? Porque hemos dejado de predicar la palabra. Por eso que dice, benditos son los pies, estos pies que usted tiene, estos pies que Dios le dio para caminar. Camine y hable de Jesucristo. Hoy día que hay aperturas, se acabó la mascarilla. Es como un bozal que tenía la gente en la boca para no hablar. Ahora usted puede hablar. ¿Y qué va a hablar? Esto tiene que hablar. Esto tiene que hablar, por hermano. Tiene que hablar que Jesucristo ya viene. Y viene pronto. Por eso que dice, haz obra de evangelista. Y mire lo que el Señor nos dice. Pastora Marcela, pastor Sergio, hermano que está escuchando. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Cumple para lo que yo te llamé. Tenemos que cumplir, pues, hermano. Pastor, oyente, hermano que está descarriado, tenemos que cumplirle al Señor. Porque si no cumplimos, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted está en un trabajo secular y usted no hace la pega, ¿qué es lo que pasa? Lo despiden, lo echan del trabajo. Así de sencillo. Entonces nosotros a veces leemos la palabra y no nos damos cuenta cómo el Señor nos demanda.
Porque si nosotros decimos que Él es nuestro Señor, en otras palabras, Él es el patrón. Pastora Marcela, Pastor Sergio, hermano Juan José que está escuchando, porque esta palabra también es para mí, para usted. Él es el patrón y Él demanda que se predique la palabra y que nos dice que cumplamos el ministerio, que lo cumplamos, porque cuando usted acepta a Jesucristo, hermano, hermana querida, usted automáticamente, Dios la convierte en un evangelista, en una evangelista. ¿Para qué? Para hablar de las maravillas de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hable la gloria del Señor, la hables. No te calles más, no te escondas detrás de un computador, no te escondas detrás de un celular para predicar. Sale a hablar. Dígame usted, ¿Jesucristo se escondía para predicar? ¿Los apóstoles se escondían para predicar? No se escondían. Hablaban abiertamente a las personas. Porque dice la palabra, esta palabra que nosotros, usted querido pastor, hermano que está escuchando, oyente, le vuelvo a insistir, hermano que está descaminado, nosotros tenemos que ser carta abierta. Esta es una carta, esta carta no puede estar cerrada, esta carta tiene que estar abierta. Esta carta es la palabra y tenemos que hablarla. Aleluya, gloria al Señor. Entonces tenemos que cumplir el ministerio, cumplir lo que Dios nos demanda. Le pedimos al Señor que nos ayude en un problema, que nos ayude con la familia, que nos ayude en el hogar, que nos ayude en el trabajo, que nos ayude en el negocio, que nos ayude con esto, con esto, con esto y con esto. Y Dios lo hace. Y Dios lo hace por misericordia. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Si Él nos dice, anda y predica. O sea, nos gusta a nosotros nomás. Dame, dame y dame. ¿Y yo qué le doy al Señor? Hágase esa pregunta, hermano, querido hermano, pastor, obispo. Hágase esa pregunta. ¿Su iglesia está saliendo a predicar a la calle? ¿Su iglesia está haciendo evangelismo? ¿Su iglesia está haciendo visita a la cárcel? ¿Visita al hospital? Aquí en Cerro Navia hay un hospital nuevo. El Señor ya nos está instando que tenemos que ir al hospital. ¿O no, Pastor Sergio? Que tenemos que ir a su hospital a predicar de Jesucristo. Y Dios va a abrir esas puertas. Porque como le vuelvo a reiterar, cuando Dios abre, nadie puede cerrar. ¿Qué dice más el versículo 6? El apóstol Pablo, ¿qué decía? Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Oh, alabado sea el Señor. Y el tiempo de mi partida está cercano, como le decía adelante. ¿Cuántos pastores, cuántos siervos del Señor se los llevó la pandemia? Y ahora están descansando en el cementerio. ¿Se acabó el evangelio? ¿Se acabó la iglesia? ¿Se acabó la prédica? ¿Porque esos pastores murieron? ¿Porque esos obispos se los llevó el coronavirus? ¿Se acabó la predicación? Evidentemente que no. Porque dice la palabra que si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, vana sería nuestra predicación, vano sería el evangelio, pero Jesucristo resucitó al tercer día y si Él vive, nosotros tenemos que vivir para predicar esta palabra. Le guste a quien le guste. Como le decía adelante, en Chile, en este país, en Sudamérica, en algunos países todavía hay libertad de culto, hay libertad de expresión, hay libertad para que usted hable con libertad. Pero hay otras naciones donde el evangelio no es permitido. Es pena de muerte a aquel que lo habla. Y aún así el evangelio sigue creciendo en esas naciones.
Esa gente, esos hermanos, esas hermanas, esos pastores son capaces de entregar sus vidas para que una persona conozca a Jesucristo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Esa es la pregunta que el Señor es recurrente en esta mañana. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué vamos a empezar a hacer nosotros ahora que Dios ha coartado las restricciones? Dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 3 elementos. Primero, esta batalla hay que pelearla de buena manera. Segundo, hay que terminar esta carrera, y esta carrera se acaba cuando Jesucristo aparezca en el arrebatamiento. Y lo tercero, tenemos que guardar la fe. Esta fe. Esto, lo que Dios nos dice, que tienes que ir a predicar el Evangelio. El Evangelio, la salvación es algo tan maravilloso que Dios te da. De millones y millones de personas en la tierra, Dios te escogió a ti, a mí, a los que estamos aquí. Él te escogió para algo, para su propósito, para que muchos más se salven. No es que va a venir un meteorito y se va a acabar el fin del mundo. Y empiezan por YouTube a hablar que el 2022 se acaba el mundo. El mundo todavía no se va a acabar. Y si el mundo todavía no se acaba, ¿qué es lo que usted tiene que hacer, hermano y hermana, pastor, hermano descaminado? Tiene que hablar de Jesucristo. Templos cerrados, pastor, empieza a abrirlos. Empieza a abrir su templo. No le tenga más miedo a esta enfermedad, porque Dios, si ha permitido estas aperturas, usted obedezca a Dios. Abra su templo, abra la congregación, ábrala para que la gente se salve. Y predique el Evangelio. Y predique el Evangelio. Y predique esta palabra. Dice, versículo 8. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, y el Espíritu Santo nos dice a nosotros, por los demás me está guardada la corona de la vida. Hay un premio, hermano. Hay un premio por este trabajo. Hay un premio por esta labor. Es una labor santa hablar de esta palabra. Usted no se mire más en menos. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Y si Dios está con usted, nadie puede contra usted. Pero hoy día estamos acobardados, encerrados, temerosos. Que todavía me tengo que poner la mascarilla. Si usted se pone la mascarilla, ¿va a poder hablarle a otro de Cristo? Apenas se le va a escuchar. Se da cuenta que el diablo utiliza estas cosas para hacernos callar, para que usted no hable. Esa es la palabra por ahí, no me recuerdo el pasaje. El libro, no pondrás bozal al buey que trilla. Un bozal, así ha sido la mascarilla para la iglesia. Un bozal que la ha intimidado, que la ha acobardado, que la ha acallado. Pero Dios ya no quiere más que se calle el hermano y la hermana, el pastor. Dios ya no quiere que más la iglesia se calle, sino que hable. Pero hable la palabra, hable la verdad, no hable una falsa doctrina, no hable sus sentimientos, no hable su testimonio, hable la palabra. No sé si me está escuchando. Creo que sí. Porque Dios es el que está hablando, no es el hermano, porque yo también soy un pecador. Todos somos pecadores, pero la diferencia es que tenemos a Cristo aquí y Él nos limpia, nos lava con su sangre todos los días si le pedimos perdón. Lea la palabra y pídale al Señor que le mueva, que sus pies corran a hablar de Jesucristo. Ya no se acobarde más, hermano. Ya no nos tenemos que acobardar más, porque Cristo viene. Y para terminar, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Me dará el Señor, dice el apóstol Pablo. Juez justo. Dios es justo, hermano.
Dios va a ver su labor. Dios ve la labor que hacen los pastores de este lugar. ¿Sabe de dónde son los pastores de aquí, de la iglesia de adoración familiar? De San Bernardo. Y estoy aquí parado yo en Cerro Navia. Y yo vivo en Quilicura, hermano querido. ¿Por qué Dios nos tiene aquí? No lo sabemos. Pero Dios tiene que hacer algo aquí. Aquí hay más de 100 sillas. Hay más de 100 puestos que están aún vacíos. Y tenemos que ir a buscar esas almas. Y hay que ir a buscar esas almas, Pastor Sergio, Pastora Marcela. Esas almas hay que ir a buscarlas. Nos cueste lo que nos cueste. Porque no lo dice el hermano Juan José, lo dice el Señor. Pastor Sergio, Pastora Marcela, lo dice el Señor. Porque el Señor es un juez justo. Dice que el Señor pesa nuestro corazón. Él pesa nuestra vida. Él pesa nuestra alma. Él pesa nuestro sentimiento. Y si su sentimiento es buscar del Señor, y si su sentimiento y su carga es hablarle a las almas perdidas, hágalo, hágalo, porque mañana puede ser tarde. Dice, me dará el Señor juez justo en aquel día. Ese día se acerca, hermano, más pronto de lo que muchos se imaginan. Dice la palabra que el Señor Jesucristo no retarda su promesa, no la retarda. Algunos la tienen por tardanza. Algunos piensan que el Señor va a venir en 1000 años más. No, el Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda que Él dijo que Él iba a venir a buscar a la iglesia y la iba a tomar y se la iba a llevar al cielo. Eso dijo el Señor. Hoy día mucha iglesia, incluso se los digo más, están dejando de creer en el arrebatamiento. Algunos están diciendo que el arrebatamiento es al medio de la tribulación, es después de la tribulación, y hay algunos que están diciendo que no hay arrebatamiento. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Que el Señor Jesucristo reprenda esas falsas doctrinas. Porque hay arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos dice, a la final trompeta, dice que seremos transformados. ¿Usted quiere irse con el Señor, hermano? Yo me quiero ir con el Señor. Pastor Sergio, Pastora Marcela, se quiere ir con el Señor. Prediquemos la palabra. Es la pega que el Señor nos ha dado acá en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia, donde los cristianos son decapitados. Como fue el apóstol Pablo aquí, decapitado. Le cortaron la cabeza por seguir hablando de Jesucristo. No quisieron tapar la boca por hablar de Jesucristo. El Señor ahora saca el tapabocas. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar de Jesucristo. Dice, no solamente me la dará a mí en aquel día, y no solo a mí, sino a aquellos que también aman su venida. ¿Usted ama la venida del Señor, pastor, hermano? Usted, hermano, predicador, evangelista, hermano, que está descaminado, ¿ama la venida del Señor? Si usted la ama, querido hermano, si usted, hermana, ama la venida de Jesucristo, predique la palabra. Ese es el mensaje de hoy. 2 de octubre del 2022, 20 para la 1 de la tarde. Ese es el mensaje de Jesucristo. Si tú amas la venida de Jesucristo, predica la palabra. Predica la palabra ahora, no mañana. Porque mañana no pueden estar velando. Me pueden estar velando. A usted lo pueden estar velando dentro de un ataúd. ¿Y qué cuenta le va a dar al Señor? Hermano Juan José, Pastor Sergio, Pastora Marcela, hermano que está escuchando, hermano descaminado, si tú conoces de Jesucristo, ¿qué cuenta le vas a dar al Señor? Si Él te dio un don de predicar esta palabra, hazlo. Hazlo porque el Señor lo ha dicho en esta mañana. Vamos a orar al Señor para que el Espíritu Santo le bendiga. Esta palabra el Señor la coloque en su corazón y no lo deje dormir. Y no le estoy diciendo mal, hermano pastor,
evangelista, que el Señor no lo deje dormir hasta que empiece a hacer esta palabra, para que se cumplan los propósitos del Señor. Como alguien dijo por ahí, ¿por qué el Señor no mandó a los ángeles a predicar el evangelio? ¿El Señor podía haberlo hecho? Sí. ¿Por qué el Señor no mandó a otros seres celestiales a predicar el evangelio? Él nos eligió a nosotros. Y si el Señor lo eligió a usted, usted tiene que ser honrado. Porque dice la palabra que el Señor Jesucristo, el Señor Jehová de los ejércitos y el Espíritu Santo honra a los que le honran. Y si usted lo honra predicando la palabra, Dios lo va a honrar. Y no sabe cuánto Dios lo va a honrar. Y no solo en lo material, sino en lo espiritual, que es lo primero, como dice la palabra, que tenemos que primeramente, primero, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás Dios lo añade. Esto es lo primero, la palabra. Vamos a orar al Señor, Iglesia de Oración Familiar, por esta palabra. Que Dios le bendiga, que Dios le amoneste, que Dios le exhorte, que Dios le despierte y Dios lo levante para que haga lo que el Señor nos ha mandado. Padre Celestial, te damos la gracia en esta tarde, en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por esta palabra, por este recordatorio santo que nos has hablado. Señor, despierta los corazones, despierta a las personas, despierta a los que están descaminados, abre esos templos, abre esas congregaciones que están cerradas, ábrelas, Señor, para que la gente empiece a llegar, para que los hermanos salgan a predicar, para que los hermanos salgan del encierro, del miedo, del susto, de la confusión, y tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Bendice esta palabra en los corazones, bendice esta palabra y saca, Señor, todo obstáculo, toda duda que el diablo querrá colocar en los hermanos y hermanas y pastores. Señor, tú eres Dios y para ti nada es imposible. Bendice esta palabra en cada corazón, en cada alma que escuchará esta palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos en esta hora, en el soberano nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que la gracia de tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Le quiero recordar el horario que va a estar abierta la Iglesia de Oración Familiar. Todos los días domingos, desde las 11 de la mañana, culto general, alabanza al Señor y predicación de su palabra. Le invitamos acá en Huelén 1618, comuna de Cerro Navia, aquí en Chile, en la región metropolitana. Dios le bendiga. 11 de la mañana todos los domingos, la Iglesia de Oración Familiar le invita en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga. Amén. Hermoso el mensaje que el Señor trajo en esta mañana, y les recuerdo que somos Iglesia de Oración Familiar, ubicada en la comuna de Cerro Navia. Nuestros servicios son los días domingos a las 11 de la mañana. Si usted no tiene dónde congregarse, venga aquí a Huelén 1618, en la comuna de Cerro Navia. Aquí está cerquita la autopista, está el metro San Pablo. Así es que si usted quiere congregarse con nosotros, venga a este lugar. También nos puede ubicar por Iglesia de Oración Familiar en todas las redes sociales y también en Televisión Evangélica Nacional, Unichile TV, que transmite las 24 horas del día, 24/7. Síganos, hay muchos mensajes y la palabra del Señor, como decía hoy día, predica la palabra hoy día, no mañana. No necesariamente en este lugar, predícala en tu oficina, donde quieras que estés. El Señor, siempre hay un mensaje para entregarle al compañero de trabajo,
al profesor, al abuelo, a los vecinos, no necesariamente en un lugar específico. El Señor viene a buscar una iglesia, no viene a buscar la iglesia del pastor tanto que tiene más congregación, tiene 50.000 personas en Estados Unidos. No, el Señor viene a buscar su iglesia. Así es que todos invitados para el próximo servicio a las 11 de la mañana, y nos despedimos con los hermanos que nos están viendo a través de esta pantalla, UniChile TV. Muchas bendiciones. Amén.